Buenas tardes a todas y a todos. La Universidad Iberoamericana, Campus Torreón y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del magistrado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, con el tema Virtud, Mérito y Motivación, Pilares del Juzgador. Ortiz Pérez de los Reyes estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. En esa casa de estudios realizó la especialidad en Derecho Fiscal y la maestría en Derecho. En el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado los cargos de oficial administrativo, secretario de juzgado y de tribunal. Fue juez de distrito de 2017 a 2021 en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Michoacán. Actualmente es presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y coordinador de magistradas y magistrados en el Octavo Circuito Judicial con sede en Torreón, Coahuila. En su tiempo libre, le gusta ver diversos deportes, reunirse en familia y con amigos y asistir a eventos culturales relacionados con la historia y la filosofía. Le damos la bienvenida al magistrado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes y estoy aquí para compartir algunos datos con ustedes. Como ya les dijeron, yo trabajo en el Poder Judicial de la Federación y me desempeño como magistrado de circuito. Vamos a hablar el día de hoy entonces del Poder Judicial de la Federación y ustedes podrán decir, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de esto? La realidad es que no es meramente una cuestión de cultura general, sino que creo que los temas que vamos a tratar, la carrera judicial, los pilares del juzgador, las virtudes, los motivos, los méritos, nos pueden servir en cualquier actividad que hagamos todos los días, lo podemos aplicar a cualquier profesión, a cualquier proyecto que tengamos. Debo decirles también que esta charla es únicamente con un contenido mínimo, de tal manera que ustedes deben adicionarlo, perfeccionarlo o ajustarlo a sus circunstancias. De tal manera que si el día de mañana alguien ve esta plática, ustedes mismos la reflexionan y consideran que algo debe agregarse, que algo debe mejorarse, les adelanto, estarán en lo correcto, porque efectivamente la intención de esta plática es únicamente comentarles algunos contenidos mínimos derivados de mi experiencia para que les sirvan a ustedes para aplicarlos en sus actividades diarias. Vamos a empezar entonces a decir qué es el Poder Judicial de la Federación y qué no es. De inicio digamos que el Poder Judicial de la Federación no son los poderes judiciales locales, no son las fiscalías. ¿Qué es entonces el Poder Judicial de la Federación? El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Unión, cuya finalidad es ser un contrapeso de los otros poderes. Entonces la finalidad del Poder Judicial de la Federación es proteger los derechos humanos de las personas. En ese sentido, entonces, tenemos una responsabilidad muy grande. Y para efecto de nosotros cumplir con esa responsabilidad en nuestro día a día, tenemos muchos pilares que nos sostienen en nuestra actividad diaria. Pero estos pilares, aunque son muchos, vamos a referirnos únicamente a tres que son básicos, ustedes podrán ir adicionando algunos para su actividad diaria. Me voy a referir entonces a la virtud, al mérito y a la motivación. Tres pilares de los juzgadores y además de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. ¿A qué se refieren entonces estos tres pilares? Las virtudes, como sabemos, son muchas y podemos tener nosotros un cúmulo de ellas. Pero me voy a referir también solamente a tres que creo que son aplicables para cualquier actividad, no importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu actividad, creo que te pueden servir. Estas virtudes son la honestidad, la responsabilidad y el respeto. ¿Y a qué se refieren básicamente estas virtudes que creo que a todos podemos desarrollar y que en el Poder Judicial de la Federación se desarrollan todos los días? La honestidad no solamente es no tomar lo que no es tuyo, no acceder a lo indebido, sino también implica todo tipo de honestidad, como la intelectual, saber reconocer en los demás sus virtudes también. La responsabilidad no solamente es el cumplir con lo básico,
no solamente es llegar y cumplir con nuestras horas de escuela o de trabajo. Implica dar más. La responsabilidad que tenemos nosotros como servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es muy grande. Por eso tenemos que ver nosotros cada asunto que tenemos no como un expediente más, sino como personas que están atrás de ese expediente, que piden el respeto a sus derechos humanos y que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer valer esos derechos humanos, de protegerlos y de garantizarlos. Por su parte, el respeto tampoco es únicamente el tolerar las ideas de los demás o los derechos de los demás, sino respetarlos significa entonces hacerlos valer, procurar que se garanticen y procurar que se lleven a cabo en todos los ámbitos de la vida. Estas son las virtudes y es un primer pilar que tenemos los juzgadores, pero que ustedes si lo aplican en su actividad diaria les puede ser de mucha utilidad. Otro pilar es el mérito. El mérito para nosotros pues implica el esfuerzo, el trabajo diario. ¿Y para qué este trabajo diario y para qué este esfuerzo? Pues para poder acceder a las oportunidades, precisamente para poderlas aprovechar. Entonces, el mérito implica también una preparación continua. Tenemos que estudiar todos los días, no quedarnos con lo que ya sabemos y pensar que ya hasta ahí llegamos o que el conocimiento pues hasta ahí llegó y se terminó. Otro gran pilar que nos sirve a nosotros como juzgadores y a todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es la motivación. Y no me refiero aquí a la motivación únicamente a la satisfacción de necesidades, sino lo que verdaderamente hace que te muevas, te anima a seguir tu actividad, tu responsabilidad y tus metas. ¿Qué es lo que te anima entonces? Y me refiero entonces a bienes superiores. Puede ser el cumplimiento de tus metas espirituales, puede ser el amor a tu país, pueden ser valores importantes como tu familia, tus amigos, etc. Me refiero a ese tipo de motivaciones que también constituye un pilar importante para tu actividad diaria. En el Poder Judicial de la Federación tenemos un sistema que se llama carrera judicial que nos ayuda a ir fortaleciendo, a ir acrecentando, a ir desarrollando estos pilares. Vamos a ver que la carrera judicial combinada con una vocación de servicio es lo que nos permite día a día sortear todas las dificultades que nos va presentando la vida. La carrera judicial entonces, ¿qué implica? Pues es básicamente un sistema de desarrollo basado en el mérito, en la experiencia y en las virtudes. De tal manera que uno va creciendo de manera escalonada para algún día poder aspirar a los cargos de mayor responsabilidad, como son los jueces de distrito o los magistrados de circuito. Entonces la carrera judicial te permite ir desarrollando estos pilares y todos los demás que pueda tener uno mediante las virtudes, el mérito y las motivaciones. Otra herramienta que tenemos para ir desarrollando estos pilares es la vocación de servicio. ¿Y en qué consiste la vocación de servicio? ¿Para qué nos sirve? Bueno, la vocación de servicio, en mi opinión, es algo que va a hacer que tu actividad, no importa lo que hagas, yo me refiero al Poder Judicial de la Federación, porque es lo que vivo todos los días. Pero tú, en tu actividad, en tu escuela, en tu profesión, en tus proyectos, la puedes aplicar. Y esta vocación de servicio va a generar que esa actividad, tu proyecto, no sea algo único para ti, algo que cualquiera puede ofrecer, sino que va a ser entonces algo artesanal, va a ser algo que le puedes ofrecer a los demás casi como un traje a la medida, porque entonces tú vas a preocuparte por servir a los demás y no tanto por servirte a ti. Y bueno, hasta aquí podemos estar más o menos todos de acuerdo, más o menos, podemos pensar que esto suena más o menos bien, pero en la realidad no es tan sencillo. En la realidad, poner en práctica todo esto es complicado porque la vida nos va presentando ciertas dificultades, ciertas oportunidades para poder poner a prueba esos pilares que tenemos. Y yo te voy a comentar unas experiencias personales, 4 experiencias nada más, no porque crean que mis experiencias son únicas, son extraordinarias, no es por eso. Es porque al contrario creo que mis experiencias son el común denominador en los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en los juzgadores y además creo que también es el común de las personas trabajadoras de este país. Vamos a ir viendo con las experiencias que te voy a comentar que esto es un común denominador y que quizá ustedes ya lo han vivido, lo están viviendo o lo van a vivir. Y me quiero referir a mi primera experiencia que te quiero compartir.
La primera experiencia es cómo entré al Poder Judicial de la Federación. Yo, cuando estaba estudiando, pues quise combinar mis estudios con una experiencia laboral. ¿Y qué es lo que hice si yo no tenía un pariente, un amigo que me colocara en algún puesto, me ofreciera una oportunidad? Pues se me ocurrió salir al centro de la ciudad donde yo vivía, pues a tocar puertas, a buscar en los despachos de abogados, las notarías públicas, las dependencias de gobierno. Y pues iba y llegaba con mi mochila y les decía, oiga, disculpe, yo soy estudiante, quiero aprender, no sé si tengo una oportunidad, no estoy buscando un trabajo, una remuneración, simplemente la oportunidad de aprender. Y así fui tocando muchas puertas y en todos lados me decían, no, gracias muchacho, pasen a la siguiente oficina, por favor. Hasta que llegó un momento en el que llegué al Tribunal Superior de Justicia del Estado donde yo me encontraba. Y en ese momento, pues, pedí la misma oportunidad y salen dos personas, dos señoras ya un poco mayores, y me dicen, te vamos a hacer un examen para ver si puedes entrar aquí. Yo me emocioné mucho porque era la primera ocasión que me podían dar una oportunidad, al menos de hacer un examen y de probar si yo podía estar ahí. Entonces agarré mi libro de Derecho, empecé a estudiarlo, empecé a checar antes del examen lo último, como lo hacemos probablemente todos antes de un examen, y me sentaron en un escritorio. Me dieron una máquina de escribir, a lo mejor a ustedes ya no les tocó seguramente las máquinas de escribir, pero antes no había el acceso que hay hoy en día a las computadoras, lo que teníamos eran las máquinas de escribir para elaborar escritos. Me ponen una máquina de escribir, toman mi libro y me empiezan a dictar y me dice, apunta todo lo que puedas. Y entonces me empezaron a dictar lo más rápido que podían y yo, con mi poca experiencia y habilidad mecanográfica, pues fui tecleando una por una las teclas, me atrasé mucho, no acabé muy rápido y al final me calificaron la hoja que había escrito a máquina. En ese momento me empiezan a decir, mira, tuviste todos estos errores, espacios en blanco, no completaste todo lo que te dije, no acabaste el dictado, te tardaste mucho. Y entonces me dicen algo que en ese momento para mí fue devastador. Me dijeron, ¿sabes qué, muchacho? Tú no sirves para esto. Nunca vas a estar en un tribunal, mejor dedícate a otra cosa. En ese momento para mí, pues fue devastador. Yo dije, pues sí, efectivamente, fallé mucho, mi examen salió muy mal, me deprimí, me fui a mi casa, ya no seguí buscando trabajo. Y entonces, después de un tiempo reflexionando si efectivamente era lo mío y era mi camino, empecé a rezar y le pedí a Dios una señal. Le decía, dime si esto es lo mío, si no, pues ayúdame pues a corregir el camino, pues para ya ni siquiera gastar en tiempo y el esfuerzo, ¿verdad? En ese momento mi familia se acerca, mis padres, mis hermanos, pues me ven y platican conmigo, me preguntan, bueno, ¿qué pasó? Después de tener tanta emoción, ¿por qué dejaste de buscar la oportunidad? Y les comento cuál fue mi experiencia y les digo que pues creía que a lo mejor esto no era lo mío, no era algo para mí. Y entonces mis papás me dicen, bueno, mira, nosotros no somos abogados, ellos son profesionistas, pero no son abogados. Me dicen, no sé qué te hayan dicho, pero creo que la carrera de Derecho no se agota en un escrito a máquina. Seguramente la carrera de Derecho pues te enseñarán otras cosas. No vas a tener quizá una clase de mecanografía. Si el día de mañana como abogado necesitas elaborar un escrito, pues podrá haber alguien que te ayude. Y si no, pues tú mismo puedes tomar un curso. Pero creo que por esa mención que tuviste, que te dijeron, pues no es suficiente para que pues te deprimas y dejes de buscar. En ese momento, pues tuve el apoyo de mi familia y dije, es cierto, tienen toda la razón, creo que esto es más allá de un escrito. Y entonces, de ese momento, continué mi búsqueda. Y hoy en día les puedo decir que a esas dos personas que me dijeron eso, que en su momento creí muy devastador, no les tengo más que agradecimiento. Porque gracias a eso que me dijeron, yo pude continuar mi búsqueda y a la postre pude llegar al Poder Judicial de la Federación, que es donde estaba mi verdadero camino. Esa es mi primera experiencia que pone a prueba un poquito la templanza de uno y otras virtudes. Porque además lo que me comentaron mis padres, me decían ellos, pues
Seguramente todavía te falta, estás estudiando, vas a obtener muchos conocimientos. Ahorita pues estás empezando, pero tienes muchas virtudes que pueden valorarse en cualquier trabajo. Si eres honesto, si eres responsable, si eres estudioso, pues seguramente eso en cualquier trabajo puede ser de mucha utilidad. Entonces, a través de mis padres en ese momento, pude entender que las virtudes es algo muy valioso para cualquier trabajo que hagamos o cualquier actividad en la que nos queramos desarrollar. Posteriormente, les cuento mi segunda experiencia. Mi segunda experiencia en el Poder Judicial de la Federación, cuando ya logré ingresar y pude pedir la oportunidad de ser meritorio. Estuve algún tiempo simplemente aprendiendo, es como una práctica, no te pagan. Te empiezan a dar tus primeros nombramientos. Y después de tus primeros nombramientos en la administración pública, después de 6 meses, puedes acceder a algo que se llama una base. Una base que implica una cierta seguridad en tu trabajo, donde pues ya no estás preocupado porque cada 15 días o cada mes te estén renovando el nombramiento, sino que tienes cierta seguridad y cierta tranquilidad. Yo ya tenía más o menos 5 meses y medio trabajando y pensaba que con medio mes más de nombramiento que me dieran podría llegar a acceder a mi base. Pero en ese momento cambian al juez que me había dado mis primeros nombramientos y llega un nuevo juez. Y en ese momento el nuevo juez me quita el nombramiento, me dice se lo voy a dar a otra persona y pues si tú quieres continuar como meritorio, adelante, si no, si quieres buscar en otro lugar, también adelante. En ese momento fue otro momento devastador para mí. Yo no sabía entonces si debía continuar después de 1 año y medio como meritorio, 5 meses y medio ya trabajando con nombramientos. Me cuestioné si verdaderamente entonces era lo mío, si no habrían tenido razón aquellas 2 personas que me habían dicho que nunca iba a poder progresar en un juzgado, en un tribunal. Me deprimí de igual manera, me puse a reflexionar y en eso llega una persona muy importante a mi vida que se convierte a la postre también en una de mis grandes motivaciones. En ese momento una compañera mía que también era meritoria en el juzgado, que a la postre fue mi novia y en la actualidad es mi esposa, me dijo algo después de escucharme, después de que yo le comenté mi experiencia, mi sentir. Ella me dijo, bueno, pues puedes tener razón, pero lo que sí te puedo decir es que si tú ya lo hiciste una vez, que si tú ya le demostraste alguna vez a un juez que podías tener la oportunidad de un nombramiento, creo que lo puedes volver a hacer. Y además lo puedes volver a hacer mejor, porque ya tienes una experiencia ganada. En ese momento dije, bueno, es verdad, quizá haya que volver a empezar, pero si ya lo hice una vez, lo podría hacer 1 y 1000 veces más. En ese momento me di cuenta también que quizá los méritos que yo tenía en ese momento no eran tan sólidos como yo pensaba, que esos 5 meses y medio, por muy complicados que hayan sido para mí, no era lo suficiente quizá para poder tener la oportunidad de una base. Posteriormente regresé al juzgado, le dije al juez que iba a continuar, seguí echándole ganas y a la postre ese mismo juez me dio mi primera base en el Poder Judicial de la Federación. Me enseñó mucho, me ayudó a ir progresando, a no quedarme solamente con ese primer nombramiento y esa primera oportunidad. Esto se los cuento porque en ese momento quizá yo sobrevaluaba mis méritos, sin saber que tenía yo que seguirme preparando, sin saber que yo podía seguir esforzándome y haciéndolo cada vez mejor. Me di cuenta entonces que uno de los pilares tenía que seguirlo fortaleciendo, que es el mérito. Viene entonces una siguiente etapa, una siguiente experiencia que quiero compartir con ustedes, que es ya cuando empiezo a trabajar con una base, empiezo a buscar otras oportunidades. Yo quería ser secretario de juzgado en ese momento y empiezo a tomar muchos cursos. Sin embargo, pues yo por muchos cursos que tomaba, cuando escuchaba hablar a los secretarios, pues yo decía no entiendo nada, no sé de qué están hablando, creo que es algo que por muchos cursos que tenga no voy a poder lograr, no voy a poder obtener ese conocimiento suficiente para acceder a esa oportunidad. Entonces, un maestro mío de un curso, que hoy en día es un gran amigo, al que le tengo un gran cariño, un gran respeto, me dijo,
yo creo que tú ya te estás listo para una oportunidad. Y precisamente uno de mis compañeros secretarios acaba de resultar vencedor en un concurso para juez de distrito, ya ha hecho pruebas con diversos compañeros de su juzgado para darle la oportunidad de secretario. Sin embargo, pues no ha encontrado a la persona ideal. Yo creo que tú ya estás listo y creo que podrías acceder a esa oportunidad. Yo en ese momento tenía mucho miedo y dije, no, pues creo que no estoy listo para eso. Él me insistió, me dijo, yo creo que sí estás listo. Y aparte, esta oportunidad tenía otra particularidad. No era en la ciudad donde yo vivía. Era una ciudad al sureste del país, muy lejana, y pues eso me daba también mucho temor. A final de cuentas, me insistió mucho y pude acceder a la oportunidad, pero me fui con mucho temor. Y llegando allá, las cosas no fueron sencillas, no fueron fáciles. De inicio, las oportunidades, pues aunque las tengas, aunque las estés ahí viviendo y quieras disfrutarlas, a veces te generan mucha ansiedad, mucho conflicto. Quieres ya poder correr cuando a lo mejor todavía no aprendes bien a caminar. Y entonces todo se empieza a complicar. Yo estaba lejos de mi familia, estaba lejos de mis amigos, no tenía dinero, todavía no me pagaban, veía los asuntos muy complicados, la gente de ahí en ese momento me veía no toda con buenos ojos, porque pues decían, bueno, ¿de dónde vino? ¿Por qué le dan la oportunidad que quizá otro merece o quizá otro ha trabajado? En ese momento me di cuenta que yo estaba en la posición de aquella otra persona que en su momento había accedido a la oportunidad que yo creía merecer. Y entonces el juez, que en ese momento me dio una oportunidad, me comentó que me iba a extender el nombramiento, que había visto mi esfuerzo, que había visto mi trabajo y que si bien me faltaba todavía, pues creía él que tenía yo las bases suficientes para poder seguir creciendo. En ese momento, pues yo aunque quería decirle, ¿sabe qué? No, discúlpeme, yo me quiero regresar a mi casa y me quiero regresar corriendo además. Él no me dejó, me dijo, vamos a seguir aprendiendo y me empezó a impulsar, me empezó a enseñar pues lo jurídico más allá de lo básico. Hoy en día estoy muy agradecido porque esa oportunidad después me permitió no solamente entender que las oportunidades para poderlas aprovechar, tienes que salir de tus zonas de confort, que además tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento, tú puedas realmente valorar y aprovechar esas oportunidades. Hoy en día le agradezco mucho porque eso también me permitió acceder a otras oportunidades, a conocer diferentes ciudades del país, a conocer diferentes amigos, a tener nuevos jefes, nuevos compañeros, que todos ellos han aportado a mi experiencia, a mi crecimiento. Y esto se los comento también no porque sea único, es más, les puedo decir que es el común denominador de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Pero son cosas que a veces no se dicen, que no platicamos y que además también si ustedes lo ven, lo reflexionan un poquito, también seguramente serán experiencias muy similares a las que ustedes han vivido, pueden vivir o van a vivir en algún momento y la mayoría de las personas trabajadoras de este país también lo viven de esta manera. Y les voy a contar una última experiencia que también llega cuando ya soy juzgador. Después de haber pasado estas experiencias, que una me enseñó que los valores eran importantes, otra me enseñó a no sobrevaluar mis méritos y otra tampoco a subestimarlos, viene una última experiencia que quiero compartir con ustedes. Ya siendo juez de distrito, las actividades diarias son muy exhaustivas, hay mucho que hacer. Tienes que atender litigantes, tienes que revisar proyectos, tienes que revisar acuerdos, tienes que atender a tu personal, a tus compañeros, atender visitas, bueno, una serie de cosas. Y yo, pues en ese momento ya tenía unas 3 motivaciones extraordinarias que llegaron ya para ese momento a mi vida. Esas 3 motivaciones son mis 3 hijos, mi hijo y mis 2 hijas, que para mí son lo máximo. Entonces yo trataba de cumplir con mi actividad y mi responsabilidad como juez de distrito, pero también con mi responsabilidad como padre. Entonces yo trataba de tener tiempo de calidad con mis hijos. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues en la mañana temprano me arreglaba, los arreglaba a ellos, porque estaban muy chiquitos, estaban en la etapa del kinder. Los arreglaba, los llevaba a la escuela, convivía con ellos un ratito, pero con las prisas de la mañana.
Posteriormente me iba al juzgado, estaba mucho tiempo, salía ya más o menos 5 o 6 de la tarde, a esa hora me iba a comer, comía muy rápido, jugaba con ellos unos 40 minutos y me regresaba yo al juzgado a seguir atendiendo pues, las cosas que tenía pendientes. Llegaba yo entonces a la casa ya muy tarde, a su casa llegaba yo más o menos un promedio, 1:30, 2 de la mañana todos los días, y pues mis hijos ya estaban dormidos. En ese momento llega otra situación muy complicada para todos nosotros, que fue la pandemia del COVID-19, una pandemia terrible que se llevó a mucha gente, que nos generó a todos mucha incertidumbre. Y en ese momento, junto con mi esposa, pues tratamos de explicarles a nuestros hijos qué es lo que estaba pasando y qué iba a pasar. Nosotros tampoco entendíamos bien de qué se trataba la enfermedad, pero queríamos platicarles a nuestros hijos por qué ya no íbamos a salir, por qué no iban a ir a su escuela, por qué no podíamos visitar a su familia, por qué tampoco podían venir a visitarnos, qué es lo que iba a pasar. Queríamos hacerlo de la mejor manera, para no generarles un trauma de infancia, claro, pero a su vez que entendieran lo que estaba pasando. Y entonces empezamos a platicar con ellos de una manera muy infantil. Fíjense que hay un bichito por ahí que está enfermando a las personas, etc. Empezamos a platicar con ellos. Ellos, cuando me contestan y me dicen, bueno, está bien, papá, muchas gracias, mamá, pues vamos a cuidarnos mucho, vamos a pedir por todas esas personas que se están enfermando. Pero ahí viene algo que también para mí me sacó de onda, una respuesta de mis hijos. Y me dicen, a final de cuentas, papá, qué bueno. Y yo dije, ¿qué bueno qué? ¿Qué bueno tiene esta situación? Y ellos me dijeron, qué bueno porque así vas entonces a poder ya vivir con nosotros. Vas a poder venir a dormir todos los días a la casa. En ese momento yo me saqué de donde dije, bueno, ¿cómo es posible que mis hijos piensen que yo no vivo con ellos? Que yo no voy todos los días a dormir a la casa. Ya reflexionando me doy cuenta entonces que para mis hijos, pues ellos me veían solamente llegar un ratito en la tarde y me iba, ya no me veían que yo regresara a la casa. En la mañana me veían ya listo, ya vestido para irme a trabajar, los despertaba y los llevaba a la escuela, pero para ellos, en su mente, no comprendían que yo sí vivía en la casa, que yo iba a dormir tarde, pero llegaba todos los días. En ese momento viene una experiencia que para mí me enseñó que no solamente hay que fortalecer las virtudes y los méritos para seguir alcanzando tus metas, sino que también es igual de importante cultivar y cuidar tus motivaciones. Si tú no cuidas tus motivaciones, el día de mañana cuando ya no estén, pues todo lo que hagas lo vas a poner en duda, vas a decir si vale la pena o no. De tal manera que es importante cultivar y cuidar esas motivaciones. Hay veces que podemos dar por hecho que siempre van a estar ahí nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos. Y en muchas ocasiones sí van a estar ahí, pero hay que cultivar esa amistad, esa relación familiar. Hay que cuidar que nuestras motivaciones no se pierdan. Hasta aquí podemos ver entonces que no es tan sencillo hablar de los pilares, no es tan sencillo simplemente decir que hay que cultivarlos y hay que fortalecerlos, sino que la vida te puede ir presentando muchas circunstancias que van a poner a prueba esos pilares que has estado construyendo. Y tú tienes que saber que preparándote, que fortaleciéndote, que haciendo lo correcto en cada momento, vas a poder sortear estas experiencias y estas circunstancias. Esto les reitero, se los cuento y se los comparto, no porque considere que mi experiencia sea única, sea maravillosa, claro que lo es, pero es igual que lo que viven todos los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, los juzgadores, jueces y magistrados, magistradas, y además que es también lo que viven pues la mayoría de las personas en este país. Ustedes seguramente han tenido algunas experiencias similares, las van a vivir o quizás las estén viviendo. Por eso es importante tener herramientas que nos ayuden a ir fortaleciendo esto, como en nuestro caso la carrera judicial y la vocación de servicio. Vemos entonces que la carrera judicial en nuestro contexto nos sirve para ir fortaleciendo estos pilares, para irlos acrecentando, para irlos adicionando, para irlos complementando.
Y la vocación de servicio nos permite que nuestro trabajo sea algo artesanal. Si vamos a proteger los derechos de las personas, tenemos que entender a las personas como algo único, que sus derechos son tan relevantes como los derechos propios, los derechos de un familiar, los derechos de un amigo, aunque no conozcamos a las personas. De esta manera entonces vemos que los pilares que ustedes pueden aplicar a cualquier actividad, profesión o proyecto que tengan, les va a servir si ustedes los fomentan, los adicionan y tienen sus motivaciones muy claras. Y por esto, para concluir esta plática, no quiero hacer esto muy extenso, quiero darles 5 consejos que nadie me pidió, pero que a mí me hubiera gustado que alguien me los dijera con cierta claridad. Primer consejo que yo quiero darles es: primero define tus pilares. ¿Cuáles son tus pilares? Define cuáles van a ser tus valores, cuáles tienes, cuáles quieres complementar, cuáles quieres acrecentar. Define qué méritos tienes y cuáles quieres conseguir. Define cuáles son tus motivaciones. Y además defínelo entendiéndote a ti mismo como una persona única e irrepetible. No copies entonces los valores, las motivaciones, los méritos de otras personas. Te pueden servir, claro, pero define cuáles son los tuyos, porque tu vida es única. Tienes entonces tú que definir cuáles van a ser esos pilares que te van a sostener a ti en tu actividad diaria. Otro consejo que les quiero dar es aprende, y aprende de todas las experiencias, aprende de todas las circunstancias y de todas las personas. Pero solamente quédate con lo bueno. No te quedes con rencores, no te quedes con resentimientos. Quédate con lo bueno. Una experiencia, aunque sea mala, seguramente vas a encontrar algo bueno. Te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a superar algo. Por algo llegan las situaciones y las circunstancias a nuestras vidas. También quédate con las personas que verdaderamente te aporten. No te quedes con esas personas que generan un obstáculo para tu crecimiento. Ayúdalas, apóyalas, pero rodéate de las personas que verdaderamente te van a ayudar a crecer. Acuérdense que nuestras acciones son un cúmulo de las circunstancias y personas que nos rodean. Si queremos hacerlo mejor, pues tenemos que tener lo mejor en nuestra vida. Otro consejo que te doy es: disfruta día a día, goza cada día y aprovecha las oportunidades. Para aprovechar las oportunidades, entonces, hay que entender que tenemos que estar preparados para cuando llegue esa gran oportunidad. No te preocupes tanto por el pasado, que no te angustie el futuro. No te estoy diciendo que no pienses en el futuro, que no tengas metas, que no las visualices. Te estoy diciendo que más que preocuparte, ocúpate de eso y ocúpate hoy. No esperes a que llegue el futuro. El día de hoy es el día que tienes que empezar a preocuparte por ese futuro, a prepararte, a crecer, porque el día que llegue la oportunidad, si tú no estás listo, seguramente no la vas a poder aprovechar. Otro consejo que te quiero dar es que desarrolles tu vocación de servicio. La vocación de servicio, les digo, es algo que nos puede ayudar a todos a crecer, a hacer mejor lo que hacemos, a hacerlo de una manera más personalizada, más particularizada, y que además lo que hacemos no se quede en nosotros, sino que trascienda la vida de los demás. De tal manera que el día que no estemos, que nos dediquemos a otra cosa, no se pierda todo ese esfuerzo, sino que trascienda a los demás en su corazón, en su mente, en su experiencia y en su vida. Busquen entonces esa vocación de servicio que va a generar que lo que ustedes hagan sea único para los demás, sea irrepetible, que no sea igual a lo que se ofrece en todos lados. Recuerden también que nosotros como personas no nos define lo que tenemos ni lo que conseguimos, nos define lo que damos a los demás. Entonces esta vocación de servicio creo que es útil en cualquier actividad que tengas. Nosotros en el Poder Judicial de la Federación, los servidores públicos de esta institución, los juzgadores y juzgadoras, tenemos muy clara esta vocación de servicio. Y eso nos permite poder defender los derechos de las personas, viéndolas como algo único, algo irrepetible, algo sumamente importante para nosotros. Y por último, el último consejo que les quiero dar es que no piensen que estas pruebas no se van a presentar en su vida. Por el contrario, tienen que estar seguros que van a llegar, que se van a presentar.
que en ese momento se va a poner a prueba sus pilares. Y ustedes tienen que estar preparados, tienen que estudiar, tienen que crecer para poder entonces superar estos momentos. No crean que no va a suceder, a todos nos llega. Hay que estar entonces preparados para superar ese momento y sacar lo mejor que nos pueda ofrecer esa circunstancia. Por otra parte, tampoco crean que una vez llegando a sus metas, que una vez consiguiendo lo que se proponen, ya no va a haber este tipo de conflictos y de pruebas. Claro que la vida nos va a seguir dando la oportunidad de crecer. Hoy, por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial de la Federación tenemos una prueba muy grande, una reforma judicial que lejos de atender y fortalecer estos pilares, estas virtudes, méritos y motivaciones, destruye la carrera judicial, destruye esa gran herramienta que teníamos. ¿Qué es lo que va a pasar con esta gran prueba que tenemos? No lo sé. No sé qué depara el futuro para nosotros como servidores públicos y para la sociedad mexicana. Lo que sí sé y lo que sí estoy seguro es que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con estos pilares que hemos construido, con estas herramientas que tenemos como la carrera judicial y la vocación de servicio, vamos a seguir preocupándonos por servir a los demás. Vamos a seguir preocupándonos, sea cual sea el momento, la trinchera y la circunstancia en la que estemos, de seguir creciendo, de seguir aportando a la sociedad. De eso sí estoy seguro. Respecto a ustedes, no me queda más que desearles el mayor de los éxitos en su profesión, en sus actividades, en sus proyectos. Si ustedes fomentan estos pilares, seguramente el éxito vendrá. Recuerden que el éxito no es una cuestión de suerte, es una cuestión más bien de una suma de oportunidades con la preparación de vida en su momento. Si ustedes quieren ser exitosos, prepárense, fortalezcan sus pilares, anímense. Y si el día de mañana la vida nos permite cruzarnos en el camino, ya sea con su servidor o con cualquier otro servidor público del Poder Judicial de la Federación, tengan por seguro que vamos a estar ahí para apoyarlos, para fortalecerlos y para defender sus derechos en donde estemos. No me queda más que agradecerles su presencia, su atención. Mi nombre es Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes. Estoy a sus órdenes y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.